Traslado de partidas hacia el Ministerio de Viviendas. Esta fue una de las poncheras que se vivieron el día de hoy. Extender contratos transitorios de 559 funcionarios. El diputado Betzeray Richards realizó algunos cuestionamientos al MIBI durante la consideración de traslados de partidas. Escuchemos esto primero y después tengo la otra que es la de Osman Valdés. Escuchamos. $2.748.000 para extender contratos transitorios de 559 funcionarios. Viceministro, me gustaría si nos pudiese decir cuáles son los cargos de estas personas y desde cuándo fueron contratados en el MIBI. Responda, viceministro. Sí, señor presidente, no vinimos con esa información específica, se la puedo hacer llegar detallada en un periodo determinado. Viceministro, usted nos ha dicho a nosotros que es personal indispensable para poder que el MIBI siga funcionando. Yo creo que lo mínimo que nosotros como comisionados esperamos que cuando viene a solicitar un traslado o crédito adicional tenga la información a mano para poder tener el criterio de si lo aprobamos o no. ¿Se pudo verificar que estos funcionarios cumplen con el perfil de cada uno de esos cargos, viceministro? Viceministro. Los cargos fueron revisados por los directores de cada departamento y cada departamento recomendó y sugirió, lo cual la respuesta es sí, los perfiles fueron revisados. Sin embargo, son muchos departamentos en diferentes lugares del país. No tenemos en este momento el listado completo de los 559 servidores. Se los puedo hacer llegar con mucho gusto en el periodo que podamos entre los 7 días siguientes. ¿Cómo puede llegar una persona a pedir un aumento de salario o contratos de nuevas personas si no tiene la información específica? Este es una sinvergüenzura. Todavía se siguen dando las prácticas. Este viceministro fue nombrado por el presidente de la República. Señor presidente, este viceministro fue nombrado por usted. Es potestad suya. Por recomendación, por autorización, por lo que sea. Usted tiene conocimiento de que este viceministro que llegó a pedir plata, que no llevó la información completa. Sí, seguimos con las mismas prácticas del gobierno de la oscuridad, señor presidente. Estos son los primeros que le pueden boicotear su gestión, señor presidente. Ok, viceministro, ¿tiene usted el salario de cuánto ganan estos funcionarios? Porque estamos hablando de $2.748.000 de 559 funcionarios del MIBI. O sea, no estamos hablando de 2 o 3 personas, o no estamos hablando de 2 o 3 reales. ¿Tiene usted los salarios de estos funcionarios? Sí, si se tienen, se lo podemos adjuntar a la documentación que le estaremos enviando. ¿A qué vinieron? Bueno, viceministro, lamentablemente yo le debo decir que, o sea, si yo hubiese contado con la información, o sea, yo necesito saber desde cuándo fueron contratados, cuáles son los cargos, cuáles son los salarios, cuáles son los perfiles de estas personas, si cumplen con lo que manda la ley. Si no tengo esa información, lamentablemente se nos complica poder darle el voto a favor de este traslado, lamentablemente. Así que, por mi parte, yo no estaría dando el voto a favor porque no estamos hablando de 2 reales. Y sí nos gustaría saber la información, porque sería inaceptable que estemos contratando a ciegas, Betzeray, a ciegas. 2.7 millones de dólares regalados a ciegas. Pues estemos extendiendo contratos a personas que realmente no son indispensables. Así que no solamente no son indispensables, sino que esto se presta para amiguismos y meter palancas allí. Y eso es lo que venimos criticando del gobierno de la oscuridad. ¿Qué crees? ¿Que no lo vamos a decir acá en esto? ¿O que todavía tú no entiendes que yo no me debo a ningún político? ¿Cuándo lo vas a entender? En fin, por ahí se darán cuenta, por ahí se van a ir dando cuenta quién es el you know en las redes sociales. Mi voto no sería a favor, presidente. Y obviamente el mío tampoco sería a favor. No me da la gana de regalar $2.700.000 así de fácil, ¿verdad? Vamos entonces ahora a escuchar lo que dice Osman Valdés. Yo lo voy a invitar
Acá una Perdón, Osman Gómez, disculpen, Osman Gómez, que mientras la gente que apoyó al presidente que tiene mayor capacidad, mejor preparación, están en la casa esperando, le señaló el diputado Osman Gómez de Alianza al ministro del MIBI durante la consideración de traslado de partidas. Nadie la reestructuración. Dígale a su ministro. Y va a tener mi voto. Yo estoy en la mejor disposición de ayudar a mi presidente José Raúl Mulino, a quien yo le hice campaña 100%. Pero yo lo que no estoy de acuerdo es que un día dicen una cosa y mañana traen otra. Ustedes anunciaron con bombo y platillo que han liquidado 2.700 y pico de personas, que lo habían sacado del registro. Con mucha parafernalia, mucho bombo y platillo, como dice, mucha alegoría, ¿verdad? Que lo lograron. ¿Y ahora? Y hoy están en lo contrario, renovándole contrato a la misma gente. A la misma gente. Mientras la gente que apoyó al presidente, que tiene mayor capacidad y mejor preparación. Ahora sí estás hablando, porque ¿qué me quieres decir con eso? Que la gente que apoyó al presidente tienen que darle el puesto. Volvemos a lo mismo cuando Nito y cuando Varela. Ahora que tú me estás diciendo que la gente que apoyó a Mulino, hay que darle una oportunidad. Sí, hay que darle una oportunidad a ellos y a todos los que son idóneos, que son capaces, capacitados, que tienen la hoja de vida, que tienen el perfil. Eso sí, nosotros no nos ponemos a oponer a que una persona que esté graduado de ingeniero trabaje en un departamento de ingeniería. Pero si tú pones a una persona que llegó a sexto año y lo pones en un departamento de ingeniería, oye, esto es botella, hermano. Esto es botella. Entonces, no me venga a decir, Osman, que porque apoyaron a Mulino hay que darles un... No, señor. La arreglaste cuando dijiste que apoyaron a Mulino, pero que tienen la capacidad, los títulos y eso sí. Y por ahí yo meto independientes, y por ahí yo meto PRD, y por ahí yo meto a cualquier persona de cualquier partido. Si está capacitado, hay que darle el puesto, porque entonces esa persona va a producir más y va a rendir mejor. También hay que jubilar a un montón de gente que ya tiene muchos años en el gobierno, hombre. Hay que jubilarlos, darle paso a los jóvenes y que tengan la oportunidad, que tengan la capacidad y que tengan el estudio. Eso sí. Pero no me diga a mí que porque apoyaron a Mulino hay que darle... No, eso es lo mismo, entonces. Estoy cayendo entonces en una doble moral, en un doble discurso, y tratamos de evitar eso al máximo. En este canal tratamos de ser imparciales. Estoy diciendo, si criticamos a lo de Varela y criticamos a lo de Nito Cortizo, también vamos a criticar a que metamos botellas de RM. ¿Qué pasa? Esa no es la idea. La idea es meter gente capaz, gente idónea en el puesto, independientemente de qué partido sea, en un mundo feliz, en un mundo utópico, porque realmente en la realidad sabemos que bajo cuerda siempre votan a uno para meter a los tuyos. Quítate tú para ponerme yo. Tú sabes que esto es así, pueblo panameño. Están en la casa esperando. Y entonces, yo no sé si esto le cae bien a los medios locales. Yo no estoy para que le den a nadie. Yo estoy para hacer las cosas como deben decirse. como te conviene decirla, Osman, también. Y también a todos, o sea, que cada diputado tiene sus propios intereses también, hombre. No, que yo soy por la soberanía, yo soy por la democracia, yo soy por la patria. Mentira, todos tienen intereses. Por algo están en la política. Renovar el contrato a la gente que le hizo para ustedes un escándalo. Mi voto es negativo, señor presidente. Ahí está. Yo no sé si los demás diputados respetan los criterios de los demás diputados, pero este diputado va a votar en contra de esto. Ahí está, pues. Ahí está. 2 votos en contra. Realmente después sabremos el voto final. Míralo en el video, te lo estoy dejando aquí para que veas el resultado final cómo fue y esa conclusión también y esa reacción. You know,